Buenos días a todos. Constituida la segunda mesa de esta mañana, lo primero que procede es que yo salude a todos ustedes y que les agradezca en primer lugar la puntualidad. Además de esto, vamos a fijar algunas reglas para esta conversación que vamos a mantener. La primera regla es que nos vamos a tratar de ceñir estrictamente al tiempo que figura en el programa. De tal manera que el compromiso que yo asumo con ustedes es que haré todo lo que pueda para terminar puntualmente y que nos podamos ir a comer tal como está previsto. Los que van a participar en la mesa ya lo saben, porque hablé con ellos ayer. Sí, y están apercibidos de que han de limitar el tiempo al tiempo que se les dio. Planteado esto, voy a fijar otra regla, que es la de hacer posible que haya un diálogo y una conversación y que haya preguntas. Preguntas. Lo cual quiere decir que trataré de que sean numerosas y, por lo tanto, haré que sean breves. De manera que si alguien se alarga, pues le preguntaré cuál es la pregunta. Planteado esto, voy únicamente a poner el toro en suerte, como se dice en la tauromaquia, antes de ceder la palabra a la primera persona que nos va a acompañar esta mañana. Han salido varias cuestiones en las intervenciones magistrales que hemos tenido antes del café. Por una parte, la que tiene que ver con las raíces del antisemitismo en España. Por otro lado, la raíz o la relación entre el antisemitismo español y los restantes antisemitismos en Europa occidental. Hemos hablado también de la actualidad del antisemitismo en España y de lo que está sucediendo hoy en Europa. Se ha mencionado la cuestión de la relación entre movimientos islamistas radicales y el antisemitismo, y con estas variables que venimos manejando desde el comienzo de la jornada, vamos a tener ocasión de escuchar a 4 personas. Yo primero las voy a presentar todas juntas, después haré una breve presentación de cada una de ellas. Vamos a escuchar en primer lugar a Carolina Eisen, que es la directora general de la Federación de Comunidades Judías en España. Después le voy a dar la palabra a a Gabriel Ventasgal, que es director de la Cara de la Verdad de Israel. Después hablará Rocío López, directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Y finalmente va a hablar Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Vamos a esperar que se cierre la puerta y ya está. Y mi intención es que todos tengan un turno de pregunta, un turno de palabra, y si quedara tiempo, un segundo turno para que pueda haber un diálogo y una conversación con el público. ¿Les parece bien? ¿Hay alguien que se oponga? Cuando llegue el momento de las preguntas, si podemos hacer la técnica del papel, le da mucha agilidad, si no, pues que uno levante la mano, o levante un bolígrafo, levante una extremidad o algo, y le daremos turno para que formule la pregunta. Bueno, pues sin más dilación, le voy a dar la palabra, en primer lugar, a Carolina Eisen, para que durante aproximadamente 10 minutos nos presente su actividad. Carolina, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ya sabemos que si no, Ricardo me saca tarjeta roja. Así que, en primer lugar, y lo más importante es que, como una de las entidades organizadoras de este seminario, la Federación de Comunidades Judías, quiero agradecer la presencia de mis colegas aquí en la mesa. Muchas gracias. Y sobre todo a los participantes, aquellos que se han inscrito y han venido tan temprano, para compartir y para aprender juntos. La federación, como les dije, es la organización, para aquellos que no lo saben, que agrupa la mayoría de comunidades judías en España y además representa al colectivo judío frente al Estado. Esa es básicamente su función. Brevemente les cuento que la comunidad judía española, antes se hablaba de esto del antisemitismo sin judíos en España, es casi verdad, somos pocos, no hay datos censales para aquellos que quieran saber cifras, pero sí hay muchas comunidades hoy en día, pequeñitas comunidades. Las más grandes están en Madrid y Barcelona, pero luego en la costa del Levante y en la Costa del Sol y en las islas hay pequeñas comunidades. Hay 3 colegios judíos en toda España, uno en Madrid, desde infantil hasta bachillerato, otro en Barcelona, desde también infantil hasta instituto, y hay un liceo judío en Melilla, que es privado de la comunidad israelita de Melilla. Hace unos años, creo que en 2008, y si no luego me corrigen los que se acuerden, la Federación organizaba un primer seminario sobre antisemitismo en España. Este seminario estaba dirigido a expertos
y también al público en general que se acercaba. Y ese formato de seminario tuvo cinco ediciones, cuatro, cinco. Tuvo varias ediciones en las que compartimos junto a muchos de vosotros que estáis hoy aquí, muchas ideas acerca del antisemitismo en España, tanto lo histórico como lo actual. Y de ahí también, de esos propios seminarios, algo muy importante a destacar es que surgieron varias ideas, algunas de ellas se fueron llevando a cabo a lo largo de los años. Una de ellas que hemos puesto en marcha, y estamos tres de los que hemos puesto en marcha ese proyecto, fue una red cívica de lucha contra el antisemitismo, cuyo objetivo era unificar a diferentes organizaciones y plataformas, no necesariamente judías, que estén interesados en la lucha contra el antisemitismo, y comenzamos poco a poco a trabajar y a dar algunos pasos. Y otro de los proyectos que también salió de aquellos seminarios y que se puso en práctica muy rápidamente fue el Observatorio de Antisemitismo en España, del cual ahora voy a mencionar un poco más, pero que tenéis en vuestras carpetas un informe, el último informe que hemos editado desde el observatorio, es el informe 2015-2016. Es un informe anual sobre los hechos antisemitas que ocurren durante, en este caso, 2 años, desde el 2015 al 2016. Este observatorio también fue creado entre el Movimiento contra la Intolerancia, aquí está su presidente, y la Federación de Comunidades Judías, y el objetivo primordial siempre ha sido el de poder registrar, que haya un registro de aquellos hechos antisemitas, ya sea discurso del odio, ataques, el discurso en los medios de comunicación, etcétera, que fuesen ocurriendo en España, solo en España, evidentemente. Y desde el 2008 venimos publicando o anualmente o bianualmente informes. Desde la Federación siempre insistimos en que los judíos que vivimos en España estamos perfectamente integrados en la sociedad española y compartimos las mismas inquietudes y sufrimos los mismos avatares que el resto de nuestros conciudadanos. Y hay un marco legal que nos permite justamente vivir en completa armonía, desde la Constitución, pasando por la Ley de Libertad Religiosa de 1980, los acuerdos del Estado con la Federación de Comunidades Judías. Son todo, no me voy a extender para hacerlo corto, pero es un compendio de normas y de leyes que nos permite vivir como cualquier otro ciudadano, con la única salvedad, en este caso, de ser judíos, y así como pasa con otras confesiones. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente tomando en cuenta lo que se dijo en la mesa anterior, ¿no? De los derechos de cada ciudadano, sí hay que remarcar que en España la libertad religiosa existe, se practica normalmente y cada vez se desarrolla más y es más conocida. Sin embargo, no pocas veces y a lo largo de nuestra vida los judíos recibimos el antisemitismo de cara, y eso lo podéis ver un poco en el informe. Docentes que por el solo hecho de ser judíos han sido boicoteados en sus centros educativos, pintadas u otros hechos vandálicos en bienes pertenecientes a instituciones o particulares judíos, mensajes en los medios de comunicación que hablan de un lobby judío poderoso, declaraciones de cargos públicos netamente antijudías. Son muchos de los ejemplos que vemos constantemente y evidentemente nos muestran que el antisemitismo sigue siendo uno de los temas principales de preocupación dentro de nuestras comunidades. El observatorio, donde se ve reflejado esto, no es más que un compendio de todo lo que pasa, pero es la herramienta con la cual contamos también para tratar de hablar con la sociedad en la que vivimos y también de buscar diferentes métodos de lo que con Esteban hablamos de lucha, ¿no? de tratar
de pelear contra este mal. Pero creemos sinceramente que es responsabilidad de toda la sociedad, que no es solamente de los judíos. Por eso es tan importante que esta nueva época de seminarios sobre antisemitismo sea dirigido a docentes, sea para formar docentes, porque creemos realmente que la educación es una de las herramientas más potentes que podemos tener para mejorar en general toda la sociedad, evidentemente. Y esperamos que en los planes educativos se puedan desarrollar el hecho religioso, las diferentes religiones que conviven en España, y que el Estado pueda garantizar que la sociedad tenga estos recursos para conocer su propia sociedad y la propia diversidad. Lo voy a dejar aquí porque hay muchos otros temas, pero me gustaría que cada uno en la mesa vayamos presentando y luego lo abrimos a preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias porque se ha ceñido escrupulosamente al tiempo. Le voy a pasar, ya dije que esto va con reglas, y le voy a dar la palabra a Gabriel Bentasgal, que es director de La Cara de la Verdad en Israel. Después, como decía, va a pasar a hablar Rocío López y finalmente cierra Esteban Ibarra. Gabriel, por favor. Ante todo una aclaración, disculpen la facha, pero ayer de noche estaba a las alturas del Golán con unos militares explicándole la situación de ISIS del otro lado de la frontera. Me tomé el avión hoy a la 1 de la mañana y me perdí en la maleta. Así que disculpen que no estoy acorde a las bellas personas que están al lado mío, pero los viajes de Israel son largos. Lo siguiente, me gustaría hacer un poco de orden porque he escuchado muy buenos argumentos y entiendo que parte de ustedes son educadores y parte de ustedes son alumnos, y a mí lo que me gustaría hacer es ceñirme a lo siguiente. Para poder combatir el problema del antisemitismo se necesitan para mí 3 cosas. Se necesita sinceridad, educación y ley. Sinceridad, educación y ley. Antes se ha mezclado muchas veces la palabra Israel, judíos, pueblo hebreo. Quiero en 2 minutos, para los que se dedican a educación de alguna manera, nosotros somos un pueblo complejo. No sé si se habrán dado cuenta, no somos un pueblo simple. Hasta la Edad Media, cuando tú ibas por la calle y te decían, ¿tú qué eres? Tú eras judío. Y judío yo digo que es una especie de 4 más 1. Compras 4 y te regalan 1 en el supermercado, ¿tá? 4 es, nosotros somos un pueblo que tenemos una religión, que tenemos una memoria colectiva. Todos salimos de Egipto, todos sufrimos el Holocausto, las experiencias las pasamos de padre a hijo y tenemos costumbres muy parecidas. Y como compramos los 4, te meten un idioma de regalo. Entonces siempre fuimos eso. Lo que sucedió es que cuando nos abrieron la puerta del gueto y nos dijeron vengan y sean franceses, lo que se habló la modernidad, el iluminismo, ahí tuvimos que decidir qué queríamos ser. Y ahí vino el problema. Porque tenías un ventaja estar dentro del gueto. Tú no tenías que decidir a dónde mandar a tu hijo al colegio. No había opción colegio inglés, francés, colegio judío. Todo niño judío estudiaba en el Heider, en la escuela judía, y todo niño judío sabía leer y escribir, a diferencia de nuestros hermanos cristianos que no sabían leer y escribir. Y como tenemos una cultura de discutir la Biblia todo el tiempo, en un pueblo que sabía leer y además discutir, porque la base teológica judía se basa en la discusión. Esa es una gran ventaja. Cuando nos abrieron la puerta tuvimos que decidir, y decidimos 4 cosas diferentes. Y puede ser que algunos de ustedes se identifiquen con parte de la identidad judía y otros que no. La primera respuesta del judío fue, no quiero ser europeo. No quiero ser francés, no quiero ser alemán, y para demostrar mi rechazo a la modernidad me voy a congelar en el tiempo y me voy a vestir como si fuese la Europa del siglo XVIII. Estas personas deambulan por Mea Shearim y se visten como si estuviesen viviendo antes de la apertura. Si le hubiesen ofrecido a estos mismos judíos, vengan y sean como nosotros, en la época del rey David, todo Mea Shearim andaría con túnicas y sandalias, que es la ropa acorde al Medio Oriente, y no vestidos de negro. Esa fue la primera respuesta, no queremos ser como ustedes. La segunda respuesta fue la mayoría, queremos ser europeos y nos asimilamos. Lo que un antisemita todavía no descubrió es que la mejor forma de destruir al pueblo judío es dejarlo en paz 3 o 4 generaciones,
que se asimila facilísimo. Y buena parte de los judíos se asimilaron. Yo vengo de una familia asimilada. La tercera respuesta de los judíos fue inventar una fórmula nueva que existe hace 200 años y quizás parte de ustedes se identifica así. Creamos una fórmula que era, yo soy judío de religión, pero mi pueblo es otro. Y consideran que el judaísmo es una religión, cuando nunca fue una religión. El judaísmo, según Martin Buber, fue una civilización, una identidad compleja. La cuarta respuesta fue aquellos que se decepcionaron de la asimilación porque el antisemitismo era demasiado fuerte, como el caso de Dreyfus, son los líderes del movimiento sionista. No nos aceptan como iguales, vamos a autodeterminarnos en nuestra patria histórica. La respuesta al fracaso de la asimilación es el sionismo. Entonces tenemos 4 respuestas diferentes. A mí la pregunta es completamente irrelevante. Yo considero que formo parte de un pueblo y que el pueblo tiene derecho a una tierra histórica, igual que otros pueblos. Y yo claramente considero que es una identidad compleja. Por lo tanto, uno me puede preguntar, ¿pero entonces tú perteneces a 2 pueblos? ¿Naciste, por ejemplo, en Argentina y eres, además de argentino, eres judío? La respuesta es sí. Si a ti no te molesta que tú seas español e italiano, español y chino, no te molesta en absoluto y lo comparten y lo aceptan, pero lo único que te molesta es que el judío tenga doble identidad, eso es discriminación. El chino judío, el chino español tiene derecho a doble identidad y cualquier persona tiene derecho a doble identidad, también los judíos. Por lo tanto, la pregunta a Luis Bassat, ¿qué sucedería si habría una guerra de los dos? Es la misma pregunta que le harían a una persona, ¿qué sucedería si una guerra entre Japón y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Dicho esto, quiero decir lo siguiente. Evidentemente el antisemitismo es un fenómeno de raíz helena, pero que se cristalizó con el cristianismo. Y a lo largo de la historia fue mutando sus mitos antisemitas. Evidentemente, empezamos con el primer mito que era los judíos difunden las plagas. El judío es un ser humano antisocial, pasando por la plaga de los judíos matan niños para hacer panásimo, pasando por la plaga, por el mito del deicidio, los judíos mataban a Jesús, pasando por un montón. Y hoy en la actualidad tenemos 3 mitos para identificar a un antisemita. Es verdad, nuestro embajador, el embajador de Israel en España ha dicho, hay una fórmula de identificar al antisemita, que es las 3D. Delegitimación de los judíos o del Estado de Israel, demonización y doble estándar. Yo les propongo también otra fórmula, que a mí me resulta más fácil, y es así. Una persona que está obsesionada con los judíos, que todo el tiempo piensa en los judíos, le importa a los judíos, no puede vivir sin pensar en los judíos y toda la culpa la tienen los judíos siempre. Es la primera característica, la obsesión. Lo segundo, el maniqueísmo. Una persona que todo ve blanco y negro. Siempre los judíos y el judío es el malo y siempre ve todo blanco y negro cuando la mayoría de las cosas son grises. Y la tercera variable es una enfermedad llamada coprolalia y es no pueden dejar de insultar. Después de 2 segundos que un antisemita habla, enseguida él empieza a insultar. Los judíos son unas ratas, son unos estafadores y todo tipo de insultos, que no son opiniones, son insultos. Entonces, una característica para poder identificar a una persona que se expresa como una persona antisemita son 3 variables. Obsesión, maniqueísmo e insultos. Ahora, los 3 mitos que utilizan la modernidad son, el primero, los protocolos de los sabios de Sion. En el año 1905 o 1906, la Ojrana, que es el espionaje ruso, que era un espionaje de extrema derecha, ve que en la oposición están muchos judíos. Voy calculando el tiempo para que no me rete. No, porque cuentas con la generosidad de Carolina, que ha terminado un poco antes, ya estoy yo. El problema que cuente con la generosidad de Carolina es muy bueno. La pregunta es si cuento con tu generosidad. Con la mía cuentas siempre, con la que no sé es con la del público que está pensando ya en la compra. Muy bien. Primera variable. Los protocolos de los sabios de Sion. La Ojrana, que era el espionaje de extrema derecha dentro de la Rusia imperial, ve que en la izquierda, en los que quieren hacer las revueltas, hay muchos judíos. Y es verdad, muchos judíos estaban en la izquierda. Y lo que hacen es tomar un libro francés y le hacen replace. Dicen, todo donde dice francés, poner judío. Y el texto se cambia y hablan sobre una reunión secreta en donde se reúnen los judíos para dominar el mundo. Y los protocolos dicen, en resumen, lo que hablaban antes en la primera clase con Vicente. Y es,
los judíos dominan el mundo, el judío es el capitalista por naturaleza, es el comunista por naturaleza, el judío es culpable de todo. Y en España lo vemos eso. Por ejemplo, hace 2 semanas, un catalán que tiene varios miles de seguidores dicen que Israel es la culpable del movimiento catalanista nacionalista. ¿Por qué? Porque este hombre lo que dice es, como ISIS fue derrotado, Irán está en la frontera con Israel, entonces los judíos están buscando una alternativa por si le destruyen Palestina, o sea Israel, y esa alternativa es Cataluña. O sea que los judíos están detrás del movimiento independentista. Y de hecho Puigdemont no es Puigdemont, sino que es Abraham Puigdemont. Esa barbaridad es comprada por gente. Entonces, entre otras cosas, si los judíos dominamos todos y también dominamos la prensa, somos el pueblo más masoquista sobre la faz de la tierra. Entonces, primera variable para reconocer una persona antisemita hoy. Piensa que los judíos dominan todo. Entre nosotros hay una gran ventaja a eso. Durante años, realmente mucha gente pensó que los judíos dominamos todos. Tanto es así que la declaración Balfour, que veía con buenos ojos la creación de un Estado judío, estaba basada en premisas antisemitas. Los británicos pensaban que si le daban eso a los judíos iban a dominar a los norteamericanos para meterlos en la guerra e iban a hacer que los rusos se queden en la guerra. Una visión antisemita total que nos favoreció. El día que se den cuenta muchos antisemitas que es mentira, los protocolos de Sabio de Sion, se nos termina el negocio. Primera variable, protocolo de Sabio de Sion. Segunda variable, negación del holocausto. Este tema es el que es mejor tratado en Europa y que es penal ya. En muchos países es castigado. ¿Quién hoy en día defiende algo así? Solamente las extremas de las extremas. Y empieza con un planteamiento que el objetivo real de un negador del holocausto es que su negación pase a ser un tema legítimo para discutir. Por ejemplo, demuéstrame que realmente hubo 6 millones de muertos. Entonces tú te metes en ese juego y empiezas a intentar convencerlo de algo que hay millardos de testimonios. Él lo que quiere no es que la negación del holocausto sea aceptada, sino lo que quiere es que el tema en sí sea discutible. Y ese tema es castigable, no es discutible. Y la tercera forma de que un antisemita moderno se expresa es: yo no soy antisemita porque ya es políticamente inmoral, políticamente incorrecto ser antisemita, soy antisionista. Y el antisionista tiene un problema, y es: si todos los pueblos sobre la faz de la tierra tienen derecho a una autodeterminación, menos el judío, estás discriminando. Y si la inmensa mayoría de judíos del mundo se siente que son parte de un pueblo, que es el pueblo judío, y ellos se identifican con el sionismo, entonces odias a casi todos los judíos que se sienten sionistas. O sea, un antisemita odia a todos los judíos, él odia el 95%. Entonces, evidentemente, antisionismo y el sionismo, ¿qué es? Es el movimiento que piensa que un judío forma parte de un pueblo y como todos los pueblos sobre la faz de la tierra, incluso para mí el palestino, tiene derecho a la autodeterminación. Y como es un pueblo, tiene derecho a su Estado propio. La palabra sionista viene por el regreso a Jerusalén. Sion es el nombre de Jerusalén. Y el nombre fue instaurado por un judío que después se transformó en antisionista. Entonces, ¿cómo se manifiesta hoy el antisionismo? Es en poner en tela de juicio el derecho a existir de Israel. En España específicamente, y lo digo con dolor, y por eso le dije al principio, prefiero ser bien sincero. El antisemitismo es un fenómeno europeo y es un fenómeno cristiano. La Iglesia y las autoridades cristianas han hecho muchas reformas favorables. Es más, yo estoy convencido que nunca hemos estado mejor judíos y cristianos en la historia. Nunca. Sin embargo, todavía quedan resabios del antisemitismo antiguo. Por ejemplo, hice el Camino de Santiago y saben que nos dan un documento para poder ir de estación a estación y me estaba por firmar y llegó a un lugar y el cura estaba muy contento que yo había llegado a su iglesia y me recibió con los brazos abiertos y me dijo: menos mal que vinieron, este hombre judío viene de la ciudad santa de Jerusalén, parece muy buena gente, está haciendo el Camino de Santiago, mataron a Jesús, pero eso no importa, él no es culpable. Evidentemente tenía esos resabios antisemitas antiguos, pero en España específicamente, y como el antisemitismo es un fenómeno europeo, los países cuanto más europeos son, más antisemitas son. ¿Cuáles son los 3 países de habla hispana más antisemitas? Primero, España. Segundo, Chile. Tercero, Argentina.
en el lugar en donde se pelea legalmente mejor contra el antisemitismo hoy en día es en Argentina. El país en donde se manifiesta con mayor virulencia el antisemitismo es en Chile. En Chile es muy problemática la situación. Muy bien. El antisemitismo en España tiene una faceta que es preocupante y que no aparece en muchos países. Y es el movimiento BDS, que supuestamente es un movimiento que lo que quiere es que se cree un Estado palestino, cuando les acabo de decir que yo también estoy a favor de un Estado palestino, igual que el 74% de los israelíes hoy, según las encuestas que ha hecho el diario Haaretz. El problema que hay con esto es que el BDS no es la creación de un Estado palestino. El BDS tiene 3 principios que ellos mismos aclaran. 1, retirada israelí de Palestina. En árabe lo escriben retirada israelí de Palestina. No dicen retirada israelí de los territorios conquistados por Israel en la guerra del 67. En árabe dicen algo, y lo que importa en el mundo árabe es lo que dice en árabe. Retirada de Palestina y desarme de la valla de seguridad. Segunda variable, los árabes en Israel tienen que tener derecho a veto de toda decisión que toman los judíos. Los árabes en Israel son el 20%, los judíos son el 80%. El derecho a veto tendría que ser de los árabes. Significa que si un judío quiere regresar a su patria histórica, podría no volver porque los vetan el 20% de la población. Y tercer principio del BDS es, queremos que todos los refugiados palestinos, que según la UNRWA son 5 millones, puedan volver adentro de Israel. Si ustedes suman 1 más 2 más 3, BDS es destrucción del Estado de Israel como cuna nacional del pueblo judío. El problema específico en España es que discriminar a un Estado todavía no está marcado dentro de la ley y que especialmente un partido político como Podemos está detrás de este BDS y es el que propone un montón de propuestas para ilegitimar a Israel. Es un mismo partido político que, volviendo a la lógica que decía Vicente al principio, es cómo puede ser que un partido que supuestamente defiende los derechos humanos se alíe con los más radicales islámicos. Tiene lógica. Y la lógica es lo que dijiste tú. La gente que está en contra de la modernidad se alía. Los posmodernistas y los premodernistas se alían. O sea que la alianza Irán-Podemos es totalmente lógica desde el punto de vista filosófico. El hecho que Podemos tenga un programa de televisión dentro de Hispan TV, que es la televisión iraní, es completamente lógica. Muy bien. Tenemos 3 niveles para terminar de antisemitismo. El antisemitismo lo puede emitir, según profesor Avni de la Universidad de Jerusalén. Puede ser un antisemitismo gubernamental, como es el antisemitismo que surge desde Venezuela. Puede ser un antisemitismo popular, y en España quedan resabios de ese antisemitismo, como dijimos antes. Y puede ser también antisemitismo de instituciones. Y acá no voy a expresarlo muy largo porque quiero dar la palabra a otras personas, pero yo veo en España 3 focos de antisemitismo claros. El primero, la extrema izquierda. El segundo, y a diferencia de lo que dijo el anterior orador, el antisemitismo islámico no es un antisemitismo solamente de protesta contra Occidente y lo que los árabes llaman Jahiliyah. Es un antisemitismo basado en teología islámica pura y dura. Según el Islam radical y el Islam no común, un judío y un cristiano es un dhimmi ciudadano de segunda que debe ser sometido al Islam y que tiene que pagar jizya, impuesto por cabeza. Por lo tanto, el antisemitismo que vemos en comunidades musulmanas que han emigrado desde África o del Medio Oriente en Europa es evidente. Y si no, teníamos acá hace un rato al embajador de Suecia. Suecia ve desaparecer su comunidad judía porque el antisemitismo es provocado especialmente por la comunidad musulmana. Entonces tenemos, primero, inmigrantes musulmanes con gran carga antisemita surgida después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente por la presencia del Mufti de Jerusalén y su alianza con Hitler y el levantamiento de una radio nazi en árabe y en persa, que es la radio Zezen. Tenemos la extrema izquierda y, por último, y no menos importante y quizás más importante, la prensa española ha tomado la función de demonizar a Israel. La prensa española suele no informar sobre Israel, sino demoniza a Israel. Y les podría dar un montón de ejemplos porque trabajé en televisión española y conozco más o menos cómo se mueve el asunto y hay cosas graves, incluso gravísimas. Que la agencia de noticias EFE llame al terrorismo del Hamas, no lo llama terrorismo, sino que lo llama el miliciano del Hamas. Porque para la agencia EFE lo único que es terrorista es si viene de Al-Qaeda o de ETA.
Pero el terrorismo del Hamas, que son terroristas suicidas, que desde el punto de vista técnico es mucho más grave que el terrorismo personalizado que pudo haber hecho ETA, y es mucho más grave técnicamente hablando. Matar con un coche bomba es mucho más grave que matar a un individuo, personalidad, por más que todo sea terrorismo. Hay niveles de terrorismo. Terrorismo romántico, Narodna Volia, personalizado, indiscriminado, con bombas químicas y nucleares. Sin embargo, la prensa española, cuando habla del terrorismo palestino, habla de milicianos, no habla de terroristas. Y cuando se habla de cuántos muertos hubo en una acción militar, la información surge del Hamas, del Ministerio del Interior del Hamas. Ningún periodista español ha ido a verificar si los muertos son reales. Compra lo que dice el Hamas de forma automática. Si ustedes pueden verlo, porque trabajo lo mismo, pueden ver a la periodista de televisión española siempre con el fondo del edificio naranja, que es donde duermen los periodistas en la Franja de Gaza. Ahora sí se ha terminado el tiempo. Muy bien. Y vamos a hacer una cosa, como me había comprometido, vamos a tratar de ceñirnos al tiempo. Yo voy a intentar que todos tengan un segundo turno de palabras sin perjuicio de las intervenciones del público, ¿les parece? Le voy a dar la palabra entonces a Rocío López, directora de la Fundación de la Muy buenos días a todos. Felicito a los organizadores de este seminario y agradezco a Violeta su invitación a participar. Tampoco quiero que me saque la tarjeta roja, Ricardo. Es un honor poder estar aquí hoy. Este foro tiene para mí especial trascendencia, no solamente por estar acompañada de tantos expertos, especialistas, yo no lo soy, con lo cual estoy aprendiendo mucho de ellos, sino también porque el tema que nos reúne yo creo que tiene un enorme peso específico y seminarios como hoy yo creo que son un canto a la esperanza, ¿no? Sobran, por tanto, las razones que legitiman a la Fundación Pluralismo y Convivencia en esta cita sobre el antisemitismo. Otra de las múltiples formas que adopta la discriminación religiosa en nuestro tiempo, como también lo es la islamofobia o podríamos hablar también de la cristianofobia. Todas ellas son manifestaciones de un mismo discurso del odio que no tiene cabida en una sociedad democrática e históricamente diversa como es la española. Discursos y prácticas desde las instituciones tenemos el deber ético y el deber moral de erradicar en aras a una cohesión social, a una convivencia pacífica y armónica de quienes viven dentro de nuestras fronteras. Sin retrotraernos al pasado histórico más remoto, la historia más reciente de España también ha estado marcada, como sabemos, por esta lacra del antisemitismo. Con la llegada de la democracia pervivían soterradamente algunas manifestaciones antisemitas, ahora parece que están experimentando nuevamente cierto auge, tal y como se desprende de los sucesivos informes que vienen emitiéndose desde el año 2009 por el Observatorio de Antisemitismo de España, así como de otros trabajos de entidades públicas como el Oberase y privadas, como el informe Rasén de Movimiento contra la Intolerancia o el de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Aunque es cierto que el antisemitismo en España yo creo que es un fenómeno residual y estamos en un país donde la mayoría de los judíos, o al menos todos los que yo conozco, dicen vivir en paz, no podemos olvidar el pasado ni tampoco relajarnos en la lucha contra la intolerancia y contra la sinrazón. La pervivencia del antisemitismo actualmente se produce en un contexto que, según los datos del Observatorio de Pluralismo Religioso en España, que tenemos en la Fundación Pluralismo y Convivencia, se contabilizan a comienzos de 2018 un total de 36 lugares de culto de la confesión judía, concentrados especialmente en los territorios de la ciudad autónoma de Melilla, la Costa del Sol malagueña y las ciudades de Madrid y Barcelona. La mayor parte de ellas se aglutina bajo el manto de la Federación de Comunidades Judías de España, impulsora de la solicitud de notorio arraigo de la confesión en el año 1989 y firmante de los acuerdos de cooperación en el año 92 y, por tanto, el interlocutor oficial con el mismo de las comunidades judías de España. Junto a estas comunidades y lugares de culto también existen centros educativos, de formación, fundaciones, asociaciones culturales que contemplan pues, el rico mosaico del judaísmo en España, recogiendo el
testigo del arraigo histórico en el territorio español. En lo que el número de personas se refiere, las estimaciones demográficas del colectivo judío en España oscilan en torno a 100.000 personas residentes mayoritariamente en estos lugares a los que me he referido. El antisemitismo es, en tanto que discriminación religiosa y nicho de delitos de odio, un fenómeno en el que los poderes públicos de España y de Europa, así como sus gentes, tenemos que prestar bastante atención, porque es desde el odio donde se dinamitan los cimientos de la democracia y de la cohesión social. En esta línea, nuestras instituciones comienzan a dar ciertos pasos. En 2015 se aprobaba una ley que concedía la nacionalidad española a los sefardíes sin perder la suya de origen. Paralelamente, la Comunidad de Madrid incluía en el mismo año el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, como elemento transversal del currículo de la enseñanza secundaria obligatoria. En el ámbito judicial, la Ley Orgánica de 2015 reformaba el Código Penal y modificaba profundamente los artículos 510 y 607, facilitando una poderosa herramienta para perseguir el discurso de odio antisemita y por otros motivos discriminatorios, modificación que la propia Federación de Comunidades Judías de España valoraba como una gran noticia para la lucha contra el antisemitismo. También es de destacar los 3 convenios a los que se refería el secretario de Estado de Educación para erradicar esta lacra. Por nuestra parte, la Fundación Pluralismo y Convivencia, desde prácticamente sus inicios, desde el año 2005, y haciéndose cargo del mandato constitucional del artículo 9.2 de nuestra Constitución, viene apoyando a la Federación de Comunidades Judías de España. Esta organización cuenta también entre sus objetivos con la lucha contra el antisemitismo y otras formas de intolerancia. Y como prueba de ello, en el año 2009 se creó, en colaboración con el Movimiento de la Intolerancia, el Observatorio de Antisemitismo de España, cuya puesta en marcha y funcionamiento ha venido apoyando esta fundación. Este órgano, entre otras interesantes aportaciones, edita anualmente, como hemos visto, el informe de antisemitismo. En resumen, la Federación de Comunidades Judías de España es hoy por hoy la principal organización judía existente en el Estado español, por lo que afianzar las relaciones de cooperación con ellos para contribuir a ese mantenimiento y desarrollo supone también promover de alguna forma la lucha contra el antisemitismo. Otras ayudas más específicas que desde la Fundación se han dirigido en este sentido han sido, por ejemplo, la colaboración con la Red Cívica contra el Antisemitismo en su primer encuentro, que se celebró en Casa Sefarat en el año 2012, así como la Fundación Violeta Friedman y su excelente trabajo en torno al Holocausto nazi a través de jornadas, conferencias temáticas. Y como los niños y las niñas son el futuro, trabajar el respeto a la diversidad, a la convivencia con ellos constituye, yo llamo que es una inversión en toda regla para el bienestar de nuestra sociedad. La infancia, la juventud, se presenta como un colectivo especialmente vulnerable, lo es en un doble sentido. Por un lado, pueden ser víctimas de la intolerancia religiosa y cuentan con menos recursos para afrontar estas situaciones de menoscabo que los que pueden tener los adultos, y por otro pueden asimilar más fácilmente los discursos de odio. Esta delicada posición que tienen nuestros jóvenes viene en gran medida determinada por los nuevos contextos y en los que operan estas narrativas de intolerancia, Internet y, por supuesto, las redes sociales. A este respecto, según los datos aportados por el último informe sobre el antisemitismo en España, del Observatorio del Antisemitismo, en relación a incidentes antisemitas, apenas ha variado en el 2015-2016, citando expresamente que los medios de comunicación, Internet y las redes sociales son los lugares donde las expresiones de odio y rechazo hacia los judíos se difunden con más frecuencia e impunidad. Por ello, desde la Fundación Pluralismo y Convivencia hemos atendido a las manifestaciones de intolerancia religiosa también en el ámbito de la infancia y de la adolescencia. Un primer ejemplo
fueron las 8 ediciones de los Viajes de la Concordia, una actividad que sufragó la Fundación a través de su línea 1 para federaciones y que supuso una experiencia única que permitió a cientos de jóvenes musulmanes, judíos, católicos, protestantes poder conocerse, compartir su cultura y sus convicciones religiosas mediante la visita a lugares emblemáticos de su confesión y la realización de actividades tendentes a fortalecer la convivencia entre ellos y sus confesiones religiosas. Este proyecto tenía como finalidad suscitar entre los jóvenes el conocimiento de la realidad plural y diversa que constituye la sociedad española, capacitándoles para una convivencia sustentada en valores como el respeto, como la tolerancia o como la concordia. Y otro ejemplo de carácter más reciente es la denominada Red de Jóvenes Embajadores por la Paz y la Convivencia, un nuevo proyecto que desde la Fundación Pluralismo y Convivencia estamos depositando muchísimas esperanzas y que persigue la creación de una red juvenil para el empoderamiento y la formación de 60 jóvenes pertenecientes a las confesiones cristiana, judía y musulmana. En la red buscamos la generación de resiliencia en la sociedad frente al discurso del odio basado en la intolerancia religiosa a través de 3 líneas fundamentales: la difusión de testimonios mediante una campaña de comunicación proactiva, positiva, en redes sociales y medios de comunicación, la presencia en las aulas y la colaboración con las corporaciones locales. Es este un proyecto que hemos presentado a la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea porque creemos que es necesario enfrentarse a la situación y marcar una estrategia y una serie de acciones relacionadas y siguiendo las líneas que nos marca la Unión Europea. Voy terminando porque entendemos que la diversidad en torno al objeto de esta intolerancia y discurso del odio, ya sea anticristiano, antisemita o de corte islamófobo, obedece en gran medida al clima de polarización política que existe en España. Otro de los factores o causas que fomenta, creemos, la intolerancia y el discurso del odio es el desconocimiento. Lo que no se conoce no se puede reconocer. Frente a esto, pues esta red de embajadores lo que pretende va a ser sensibilizar, mejorar el conocimiento, el entendimiento de las confesiones, sobre todo de las minoritarias, eliminando prejuicios, estereotipos, propiciando también un pensamiento crítico entre los jóvenes y fortaleciendo su resiliencia frente a la intolerancia. Pero queremos que todo lo que aprendan estos jóvenes, estos embajadores, revierta en el bien de la sociedad y por eso, una vez finalizada la formación, tendrán una presencia real y activa en las aulas y en los municipios, en las corporaciones locales. Por eso, y aparte de llevar a las federaciones religiosas como nuestros socios principales y una potente agencia de comunicación, hemos querido que esté también la Federación Española de Municipios y Provincias y el CENIE, Centro Nacional de Investigación e Innovación Educativa, que nos va a facilitar la entrada de estos jóvenes a 600 aulas con la necesaria formación previa de los profesores. Estimamos la interactuación aproximadamente de unos 7.500 alumnos de toda España. Estamos muy agradecidos al CENIE, querida Victoria, organizador también de estas jornadas, que haya querido participar en esto de propiciar la inclusión y luchar contra la desigualdad en las aulas, que tenéis una gran trayectoria, y colaborar con este proyecto de red de jóvenes embajadores por la paz y la convivencia, que va a suponer sin ninguna duda pues trabajar también por los valores y luchar contra el antisemitismo. Por ello, y como decía al inicio de mi intervención, también daros las gracias por invitarme a participar de esta jornada y poder adelantarles este proyecto. Termino diciendo que en el horizonte de nuestra labor en defensa de la libertad religiosa y la convivencia está la continuación y la mejora de la cooperación con la confesión judía, así como el resto de confesiones con notorio arraigo, una cooperación y un acercamiento cada vez más estrecho que pueda contribuir a que la célebre frase del filósofo Theodor Adorno, que decía que escribir poesía detrás de Auschwitz es un acto de barbarie, sea ya solo una lección del pasado. Muchas gracias. Muy bien, vamos más o menos sobre la hora prevista. Queda
una última persona por intervenir, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Y como tengo confianza y además lo tengo a mano, yo, Esteban, te pongo aquí el temporizador. Dice el refrán que donde hay confianza da asco. Bueno, yo también estoy encantado de estar aquí y creo que me vais a soportar en varias sesiones. No me está avisando ya, ¿no? No, esta es mi madre. Y voy a empezar por los ponentes anteriores, los profesores que hablaban y yo les saludaba, que me había gustado mucho la intervención y decir, bueno, pues nos lo habéis dejado pues, muy preparado para levantar la bandera de un movimiento neo-ilustrado, que quizás ese es el gran reto que tenemos por delante. Pero no quiero dejar de felicitar la iniciativa, me parece excelente, y esto es un síntoma de un cambio que se está produciendo en España en los últimos años, en los últimos pocos años, que un servidor ya tiene sus canas y voy a empezar también por dar cierto homenaje, y el primer homenaje es a Violeta Friedman, sobreviviente de Auschwitz, nuestra presidenta de honor, fallecida, como sabéis, y mentora de mi persona, que nos ayudó no solo a tener la memoria del Holocausto y entender el antisemitismo, sino a invitarnos a luchar con su ejemplo, como luchó contra León Degrelle, el general nazi de las Waffen-SS, que estaba ubicado perfectamente en Málaga. El segundo homenaje es a René Cassin. Estamos celebrando el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aquí hay mucho profesorado. Este es un año muy importante para hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos y hablar de que el redactor de esa Declaración de Derechos Humanos era un jurista judío que puso especial énfasis en el artículo 1, donde planteaba esa universalidad que antes mencionábamos. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, valor, dignidad y derechos. Y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Aconsejo leer el artículo 1 y el 30. René Cassin, además, fue fundador de la UNESCO, Premio Nobel de la Paz, y además empujó a la UNESCO a esa declaración de principios de tolerancia moderna que conecta con lo que ahora mismo se viene a llamar interculturalidad, que no multiculturalidad, que antes hacían referencia. Esa tolerancia, si leen ustedes, que lo hemos traído material para su ilustración, el artículo 1 de la Declaración de Principios, verá, primero que es el fundamento de los derechos humanos, como plantean, pero insisten en la Declaración de Principios, que es respetar, aceptar, antes hablaba de esto, aceptar y apreciar, añade uno más, la diversidad humana, las distintas manifestaciones de la condición humana que Hannah Arendt mencionaba en su momento. Atención, porque eso es una línea para esa recuperación de ese movimiento neoilustrado que antes decía, pero lo decía bastante en serio. Y el tercer homenaje es a la Federación de Comunidades Judías y a mi organización, al Movimiento contra la Intolerancia, porque llevamos, hay que decirlo, 25 años trabajando juntos. No uno ni dos, 25. Nos conocimos en aquella época, de la mano precisamente de personas como Violeta, como Masmacín, como Alberto Benasuli, como la Asociación de Jóvenes Judíos, nosotros éramos Jóvenes contra la Intolerancia, en fin, nos hemos ido viviendo muchas situaciones, además del trabajo común. Hay algo que quiero mencionar y fue la labor que hicimos en 1995 por la reforma del Código Penal. Cuando se habla de delitos de odio ahora mismo, las bases se sentaron en 1995, no en el 2015, que nadie se equivoque. O sea, los delitos de odio, que es un concepto fenomenológico, histórico, universal, ahora se ha puesto de moda, pero nos tiramos 10 años o más teniendo que sufrir que las violencias que realizaban los grupos neonazis y demás eran cosas de jóvenes, de tribus urbanas, de fiesteros, de gamberros, ¿entiendes? Entonces, muy injusto porque eso desactivaba la denuncia. No solo la reforma trabajamos juntos con la reforma en 1995, Alberto Benasuli era el presidente de la Comisión Jurídica, tuvimos muchas reuniones con el Gobierno y se introdujo el famoso 510, pero delito de odio es todo delito, todo delito, cuando está motivado por intolerancia, por negación del diferente.
Claro, ahí en el desarrollo jurídico se puso un énfasis en el racismo y en el antisemitismo. Y luego, si leen el 22.4, el 510, el 515, etcétera, verán que dice y otras formas de, en razón de la raza, concepto científico, pero bueno, lo pusieron, la etnia, la religión, la orientación sexual, etcétera, etcétera. Las distintas características, no identidades, características, que es distinto, como ustedes saben. Bien, también hemos trabajado en el conflicto de Matinyahu. La exclusión de Matinyahu en el festival del Rototom fue muy importante, de alcance mundial, de alcance internacional. Y trabajamos junto a la Federación de Comunidades Judías y Movimiento contra la Intolerancia. Y finalmente estamos personados, lo informo, en una causa muy importante que es la causa contra Pedro Varela, que es el líder histórico, dirigente de la librería Europa, pero antes de CEDADE, del neonazismo en España. Pues bueno, ahí vamos a intentar hacer todo lo que podamos por meterlo en la cárcel, que es donde tiene que estar. Bien, como decía nuestro compañero, hay que ser sinceros y hay que trabajar la educación y la justicia. La justicia implica que los que hacen esto pues tienen un sitio que se llama, ¿cómo se llama? El Hotel Rejas. Es un buen hotel. Pero nuestra sociedad es muy desmemoriada. Nosotros se nos ha olvidado que teníamos un concejal que tuiteaba que 6 millones de judíos cabían en un cenicero, su jefe político que dijo que el Holocausto fue un mero problema burocrático. Se nos ha olvidado incluso que en Barcelona el atentado de las Ramblas era contra infieles judíos y cristianos. Se nos ha olvidado que la matanza del mercado kosher en París. Se nos ha olvidado cuando Charlie Hebdo, se habla de Charlie Hebdo, pero no se habla del mercado kosher. Se nos ha olvidado el asesinato en la sinagoga de Dinamarca, se nos olvida todo, es que no tenemos memoria, no tenemos ninguna memoria. Y por eso hago los homenajes, para recordar, las cosas no han venido así, porque sí, sino que ha habido un trabajo, ha habido una denuncia y sobre todo ha habido un sufrimiento. Han mencionado el BDS, a mí me preocupa mucho. Y me preocupa no solo el discurso, que también, sino confluencias como pueden ser neonazis, prefiero llamarlo más que de extrema derecha, neonazis, neobolcheviques, más que izquierda radical, neobolcheviques, y yihadismo, más que islamismo, yihadismo, aunque va en algunos sectores bastante más allá de lo que es estrictamente el yihadismo. Pero se olvida uno de los espacios donde se está produciendo el combate. Entonces, el combate, por ejemplo, en las redes sociales se está produciendo descarnadamente. Yo venía aquí a este seminario y me estaban poniendo a caer de un burro. Ahora. Pero es que la última denuncia, tengo 7 procedimientos abiertos como víctima, en la última denuncia me decían, desde Chile, bueno, tuve 16.600 amenazas, pero el de Chile me llamó la atención, me decía, judío cabrón, cuando te mate serás mi cara la última que veas. Es decir, que no es un antisemitismo imaginario, y lo del judío imaginario. No, es muy real, y en las redes sociales es muy real. Estamos hablando de un combate tremendo donde no sabes si al salir a la calle alguien te va a dar una puñalada o no te va a dar una puñalada. Esa es la realidad. Se realimenta en Internet. Espera, que te lo entiendo. Yo te tengo 2 minutos, Esteban. Yo te tengo y hay un problema que hay que añadir, por ejemplo, con esa organización que has mencionado, que la tuvimos enfrente en el asunto de Matinyahu, que hay una caja de resonancia institucional en los ayuntamientos, en comunidades autónomas y tal. Eso no puede ser. Eso no puede ser. En muchos países se ha declarado ilegal. Es que es una organización, como bien ha explicado Gabriel, ¿entiendes?, que se plantea la eliminación del Estado de Israel, como Ahmadinejad, que por cierto fue enterando donde se hizo el Congreso Mundial sobre el Holocausto, de los negacionistas, los que negaban la existencia del Holocausto. Claro que no es casual, lo dirán. No hay nada que sea casual. Todo está con planes, articulaciones y vertebraciones. Lo que no está bien es la respuesta. La respuesta de lucha contra el antisemitismo no está nada bien. Y tiene que pasar por no solo esa defensa de la existencia del Estado de Israel, sino por todas y cada una de las vicisitudes que se pasan como víctima del antisemitismo. Y se puede ser víctima del antisemitismo sin ser necesariamente judío.
Se ha hablado de las características, de la demonización, de doble rasero, de la obsesión, perfecto. Yo creo que todo eso nos da una cantidad de elementos para identificar la conducta antisemita. Pero en las escuelas es muy importante que se visibilice, que se identifique, como en los barrios, como en las redes sociales. Y fijaros un ejemplo de doble rasero. Un ejemplo de doble rasero me lo mandaron ayer. Yo tengo relación con mucha gente, entre ellos con la comunidad Bahá'í. La comunidad Bahá'í está estigmatizada porque es la prolongación del Estado de Israel, ¿no? Y en Yemen saben ustedes que los persiguen. Pero es que el 3 de enero, ¿no?, el Tribunal Penal Especial de Sanoa, en Yemen, condenó a un miembro de la comunidad Bahá'í, al señor Ahmed bin Hayden, a ser ejecutado debido a sus creencias religiosas. Además, el juez ordenó la disolución de la comunidad Bahá'í como peligro inherente y se planteó esa ejecución pública, ¿eh?, para que sea visible, televisada y trasladada a nivel mundial. No se sabe en qué fecha se va a proceder la ejecución, pero ¿han visto ustedes alguna campaña internacional en solidaridad con este líder religioso? La comunidad Bahá'í rechaza la violencia. ¿La han visto esa? No lo han visto. Bueno, yo creo que el seminario nos tiene que servir para una invitación a la militancia. Yo no hablo simplemente de comprender el tema, que hay que hacerlo para militar, para implicarse más en la educación y en la justicia, con el Estado de Derecho. Y finalizo, porque ya me está haciendo aquí avisos sutiles. Todas hieren y la última mata. Con una frase de Primo Levi, a quien recomiendo su lectura. Él hablaba de la determinación. Es muy importante la determinación. No va a venir la humanidad a salvarnos. Que nadie espere que venga a salvarnos nadie. Es decir, o luchamos o perdemos. No hay más. Con lo cual, él, en una obra conocida, muy famosa, finalizaba un capítulo donde nos invitaba a todos a la lucha y decía: ¿quién sino tú? ¿Cuándo sino ahora? ¿Y dónde sino aquí? Por lo tanto, sea mi intervención una invitación al compromiso de lucha militante contra el antisemitismo, un antisemitismo que todavía no está interpretado debidamente desde las propias instituciones y que tienen que capilarizar más, entre otros los fiscales de delitos de odio, que cuando yo hablo con ellos no saben y no contestan de qué va esta película. Bueno, pues que nos lean, que hay mucho material, pero sobre todo que se impliquen y que aprendan a ver a un antisemita como hacemos los demás, que no somos especiales, que los solemos a distancia. Muchas gracias. Muy bien, pues concluida la primera ronda de intervenciones, nos quedan 25 minutos para el diálogo. Como decía, voy a tratar de que sea algo ágil, si es posible que haya un segundo turno para que puedan completar o para que puedan matizar también los participantes, bien sus palabras, bien las intervenciones. Me dicen de la organización que tenemos 2 micrófonos, con lo cual perfecto. Entonces yo voy a pedir que aquí la parte de que las personas se conozcan es importante. Entonces yo voy a pedir que cuando les den el micrófono se presenten brevemente, si pertenecen a alguna organización y lo tienen por conveniente, pues perfecto. Hay entre nosotros algunos, está Maite Rodríguez y Marina Lara del Centro de Estudios Judío-Cristianos, se ha quedado Vicens Villatoro, se ha quedado el profesor. Quiero decir que hay personas que pueden tener interés en conocerse entre sí y es parte del sentido de la jornada. Voy a pedir una brevísima presentación y que eso sí, que sea una pregunta, que no sea una intervención paralela a una intervención larga, para que todos puedan hablar y también para que los ponentes puedan responder. Muchas gracias. Por favor, Jorge. Hola, Jorge Rosenblum de Radio Sefarad, órgano de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Mi pregunta va dirigida justamente al moderador, Ricardo, porque desde el punto de vista legal me interesa saber tu opinión. Ha hablado Gabriel sobre el tema del BDS, cómo se está promoviendo eso en distintos ayuntamientos,
comunidades autónomas, etcétera, organismos, instituciones, a través de algunos partidos políticos, desgraciadamente no con votos en contra, siempre como mucho abstenciones de algún partido. La pregunta es, dado que en todos estos casos, cuando se ha presentado a la justicia, los asesores fiscales siempre han dicho que esto es ilegal, que no tienen competencia, etcétera, etcétera, el volver a reiterar, el volver a presentar esta misma moción en otro sitio, o sea, hacer un acto ilegal a sabiendas que es ilegal, ¿eso no se llama prevaricación? Hay tres debates. No quiero tampoco yo monopolizarlo, pero bueno, dado que me preguntan, no quiero que parezca que eludo la cuestión. Aquí hay tres planos. Hay un plano de derecho estrictamente administrativo de las competencias municipales y de las corporaciones, y es aquí el punto en el que son ya numerosas las resoluciones judiciales que acuerdan que una resolución en el sentido de boicot por un problema de competencia, es una resolución que va contra la ley. Hay un segundo fondo del debate que para mí es el que puede condicionar o el que debería condicionar la reflexión colectiva, que es el fondo discriminatorio de las resoluciones en pro del BDS, y he escrito sobre esto con cierto vigor o con cierta dureza. Creo que es uno de los elementos más preocupantes que se está produciendo en Europa en materia de retroceso de libertades y de derechos. La aceptación como algo susceptible de aprobación, una resolución que boicotea a personas o que boicotea a organizaciones por su origen. Y creo que hay un tercer plano, que es el plano en el que tú insistes, que si el hecho de plantear o el hecho de promover iniciativas que pueden ser, que ya han sido resueltas en otros lugares como ilegales, puede constituir o no una prevaricación. El delito de prevaricación es un delito realmente complejo. Quiero decir que no basta el hecho de que una decisión resulte ser ilegal para que la persona que la aprobó, que la promovió, termine como responsable del delito. Lo que sí creo es que nos tiene que preocupar mucho en nuestra sociedad que el hecho de que algo sea ilegal no tenga ninguna relevancia para discutir acerca de ello y para promoverlo en las instituciones. Por terminar, e insisto, no quiero monopolizar el debate, deberíamos tener presente otro aspecto. Y tomo dos cuestiones que han salido aquí, a las que se ha hecho referencia ya. Deberíamos aprender de las lecciones de la historia. Los movimientos totalitarios se sirven de los recursos de la democracia para acabar con la democracia, y de los recursos de las libertades para acabar con las libertades, y de los recursos del derecho para dinamitar toda forma de derecho. Entonces, de derecho no en el sentido totalitario, sino en el sentido de las democracias, de derechos humanos, de derechos fundamentales. Entonces, desde esta perspectiva, parte del compromiso radica precisamente en la afirmación de las libertades, en la afirmación frente a la discriminación negativa. Hay una discriminación que la jurisprudencia constitucional ha reconocido precisamente para restablecer situaciones de injusticia, que es la discriminación positiva. No quiero monopolizarlo yo. No sé si habrá más preguntas, imagino que sí. Perdón, Esteban. ¿Cómo no? Mira, hay un elemento complementario siguiendo con la vía del derecho, y es que el BDS ha sido declarado organización ilegal en Francia, en Gran Bretaña, en distintos sitios, ¿no? Nosotros tenemos el 515.5 de nuestro Código Penal, que habla de asociaciones ilícitas que promueven precisamente lo que estaba hablando ahora mismo Ricardo, o sea, la discriminación y el antisemitismo, racismo, antisemitismo y otras manifestaciones. Bueno, yo creo que esa sería la vía. Es decir, la vía, pues, una acusación muy sensata sobre la base del 515, y bueno, yo creo que eso es una organización que no debe de gozar precisamente de los beneficios de la democracia, de las libertades y del derecho. Hola, soy María Rodríguez, del Ministerio de Educación. Más que una pregunta, me quería dirigir a Gabriel. Cuando se te ha acabado el tiempo, me he quedado con las ganas de que cerraras tu argumento de por qué la prensa en España es antisemita. Y estabas explicando que muchos de nuestros periodistas nunca se habían planteado realmente ir al otro lado y ver realmente si los muertos que había eran muertos reales o que eran, que se basaban en una información que tenían de Hamás o del otro lado, ¿no? Entonces, me gustaría que cuando se te acabó el tiempo y un poco se terminó, nos quedamos un poco sí, con ganas de saber tu opinión sobre ese tema. A decir verdad, la palabra que utilicé fue demonizadora. No creo que sean antisemitas, creo que hay una cantidad de variables que confluyen en el tema de la prensa española. Creo que han entrado en una onda los periodistas que ya no hacen noticias, sino que hacen cuentos espirituales sobre el individuo, en el cual
no se explican los contextos, es todo la historia del niño que no va a ser jugador de fútbol y el contexto. Eso primero. Segundo, no admiro el ansia de trabajar de muchos periodistas. Lo dije de manera sutil. Y también creo que hay un prejuicio, como bien dijo Vicente antes, que es, primero se establece prejuicio y después se hace una información en base a prejuicio. Y el prejuicio, lamentablemente, que se tiene sobre el conflicto palestino-israelí es los israelíes son los fuertes, los palestinos son los malos y todo el conflicto es por tierras. Lamentablemente el conflicto no es por tierras. La mayoría de los israelíes pensamos que el conflicto es por tierras. La mayoría de los árabes palestinos y el mundo musulmán piensa que el conflicto es religioso. Entonces, el problema que hay es que al no tratar temas, la profundidad de la influencia de la retórica religiosa que estamos viendo en el Medio Oriente, se hacen informaciones que no tienen muchos contextos y se hace la fácil, que es demonizar a Israel. Pero lo peor es que los medios de comunicación españoles, cuando tú abres una página de internet de noticias, los comentarios que hay ahí, el moderador de la página, que es el que debería filtrar los mensajes de odio, no se toma el trabajo de poder borrar todos los mensajes que utilizan los protocolos de los aviación, la negación del holocausto y también la demonización del Estado de Israel. Entonces yo entro al diario El País, que es un referente de esa prensa, y le digo, participé una sola vez como comentarista, y le pongo, el moderador de esta página debería borrar mensajes antisemitas. Me bloquearon. O sea, me bloquearon a mí por decir lo que creo que tenía que hacer. Entonces, cuando no hay sinceridad y no se dice claramente, acá hay un problema, la prensa española está demonizando a Israel, y como bien dijo para mí el embajador Schulz hace unos 20 años, él antes de retirarse, el embajador Schulz, escribió un texto en el diario El País. Yo todavía vivía en España, vivía en Barcelona, y él escribió, yo no sé hoy en día si el diario El País es el que provoca el odio de la gente hacia Israel, o si es que lo escriben en base a que la gente ya tiene un odio preconcebido. Una crónica durísima la que le escribió el embajador y me acuerdo que fue muy criticado. Entonces, cuando la prensa informa a las personas no tienen por qué saber sobre el Medio Oriente. Ningún ser humano en España tiene por qué ser especialista en el Medio Oriente. Se nutren de información. Entonces, tendría que haber una mayor sinceridad y también una mayor crítica hacia esa prensa que hace todo lo que estamos diciendo ahora. Por eso me parece que la situación es dura en ese foco específico. Pero la palabra es demonizadora, no creo que sean antisemitas. Creo que hay una mezcla entre vagancia, entre preconceptos del conflicto y todo lo demás. Yo por añadir, tú hablas de los periodistas, pero yo voy a hablar de los foros de los artículos. Ahí sí hay antisemitismo, y mucho. Y hay antisemitismo en su estado más crudo, es decir, como ideología de exterminio. Que eso yo le pido al profesorado que vea la dimensión de la ideología de exterminio que tiene el antisemitismo, que va mucho más allá que el racismo. A nadie se le ocurre pensar que se va a exterminar a los negros, sino que hay supremacismo a distintos niveles, negación de derechos, asesinatos. Pero el antisemitismo tiene como culminación el exterminio planetario. Y eso yo lo noto en los foros. Por eso es muy importante exigir a los titulares de los medios de comunicación en la línea que está haciendo ahora mismo Alemania, exigir responsabilidad y que pongan un administrador en el foro. No es que interviene, no es mi responsabilidad, es el de quien lo escribe. Pues mire usted, el discurso de odio es un delito. Es el 510 del Código Penal. Lo pueden descargar de nuestra web. El discurso de odio ha de ser combatido, no solo a nivel de estigma, a nivel de discriminación, sino como infracción penal. Y hay una responsabilidad que jurídicamente se tendrá que dirimir, pero ahí hay responsabilidad. Más preguntas, por favor. Sí, ¿me oís? ¿Me oís? Bueno, mi nombre es Sultana Guannón, de la Universidad de Granada. Quiero, ante todo, felicitaros tanto a esta mesa como a la anterior, porque han sido 2 mesas magníficas. Mi pregunta va dirigida también a Gabriel, porque bueno, se conecta con el tema del que yo voy a hablar mañana y me ha llamado mucho la atención una cosa que has comentado y me gustaría que me confirmaras. Has dicho que en la versión árabe de los 3 objetivos del BDS dice liberar Palestina. En la versión española, que está divulgada en versión electrónica,
y que está debajo de la árabe, y que es la que leemos los que hablamos español, dice, y me pregunto si es que es la versión para el consumo occidental, dice liberar los territorios ocupados y especifica los territorios que legalmente se supone que podrían tener derecho a... pero no dicen liberar Palestina. Entonces quería que me confirmaras que realmente esto... porque es muy grave, ¿no? O sea, es una... Muy bien, muy buena pregunta, Sultana. Muy bien, muy bien. Lo siguiente, lo más complicado para un occidental es pensar como piensa el otro lado. Tenemos el síndrome del espejo, pensamos que él piensa igual que yo. Entonces, si para mí el conflicto es por tierra, supongo que para él también es por tierra. El problema es que los parámetros de conducta de Occidente y de Medio Oriente son diferentes en varias cuestiones. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero repartirme $1.000.000 contigo, y yo te odio, y todo el mundo sabe que te odio y tú me odias a mí, vamos a un cuartito y nos repartimos la mitad del dinero y nos seguimos odiando. En ese caso, lo que nosotros decimos en público, ¿es lo importante o lo que decimos en privado? Lo que decimos en privado, así es la cultura occidental. Lo que decimos en privado es más importante. Lo que después cada uno dice fuera lo decimos por decir. En la cultura árabe islámica lo que tú dices en público es más importante de lo que tú dices en privado. ¿Está bien? Entonces es otro juego. ¿Por qué es importante esto? Lo que se dice en árabe es más importante de lo que se dice en inglés. Y muchas veces la cadena de televisión más yihadista y más potente del Medio Oriente, que es Al Jazeera, cuando habla en árabe, parece otra televisión. Tanto es así que la Embajada de Estados Unidos le mandó un fax hace un tiempo diciéndole, también entendemos árabe. O sea, en árabe dicen algo y en inglés dicen otra cosa. La traducción que tú has leído es la traducción del inglés, que dice, liberar los territorios ocupados, entre paréntesis, 1967. La versión que corre en árabe tiene muchas diferencias. Una de ellas es liberar Palestina, y la que se habla en la calle de Palestina, y el BDS es un movimiento nacido en Palestina, es la versión árabe. Por lo tanto, si alguien me dice algo en inglés, pero en árabe me dice otra cosa, yo le creo lo que me dice. Y cuando alguien me dice en público, quiero destruirte, yo le creo, porque la cultura árabe islámica, lo que tú declaras es lo que vale. Más preguntas, por favor. Sí, aquí. Ah, no te había visto, perdóname. Dar la enhorabuena en principio a todos los ponentes. Me ha gustado mucho la anterior exposición y esta. Mi nombre es Elena, vengo de Melilla, ciudad multicultural. Pertenezco a la asociación Mengimel, una asociación que trabajamos por la cultura judía, por darle difusión y visibilidad. También soy docente. Mañana participaré junto a un compañero presentando una ponencia. Mi pregunta es para Rocío y quería preguntarle si desde vuestro observatorio del antisemitismo, en qué lugares o qué espacios dentro de nuestro territorio nacional aparecen más incidentes antisemitas, y es en aquellos donde, como en Melilla, existen comunidades o población judía presente, o en aquellos espacios donde no existe ni un solo judío. Gracias. Yo creo que a lo mejor podéis contestar vosotros, porque esos datos son... Sí, gracias, Rocío. Una de las cualidades, y creo que está en el texto introductorio de este último informe, si no me equivoco, es que no depende justamente de los ataques antisemitas en España, que son pocos realmente contra las propiedades, tú te refieres, ¿no? Las propiedades o las personas realmente son pocos, por lo menos los que tenemos registrados anualmente, ¿sí? Pero tampoco están relacionados con las poblaciones, si hay comunidad judía más grande o más visible, o más pequeña o menos visible. Sí, incluso se han registrado ataques antisemitas en sitios que se suponían que eran judíos, pero no lo son. Pero por relación, hasta un banco puede, digamos, que creo que en este informe entraron unos ataques a unos bancos en una ciudad por ser bancos. Y claro, relacionado, como decía el profesor Vincenz antes, relacionado específicamente con el poderío económico judío. Entonces aparece, no está relacionado con ningún centro especial. Bueno, una puntualización. El Ministerio del Interior tiene un informe de delitos de odio que analiza todos los años, y el capítulo de antisemitismo me parece que son 2.
Pero claro, tenemos un problema. Nosotros hemos denunciado 110 el año anterior. Aquí hay un desfase. Pero a la hora de denunciar, nosotros no denunciamos por antisemitismo, sino que cogemos una página web neonazi donde son racistas, son xenófobos, son antisemitas, son islamófobos, lo tienen todo, son homófobos, o sea, no dejan. ¿A dónde lo adjudican? Lo primero que tenemos que hacer es que la Fiscalía de Delitos de Odio, que anda un poquito corta, salvo algunas como la de Barcelona, anda un poquito, le falta reacción, pues lo categorice. Y si lo categoriza como racismo, pues entonces es racismo, pero aquí los elementos están absolutamente mezclados. Yo lo que sí os puedo decir es que de las 100 y pico no había ni una de las amplias que no llevara una fuerte carga antisemita. O sea que otra cosa son las agresiones y lo que nosotros detectamos, pero observarlo, meteros en Facebook, poner algo relativo, a hacer como hacemos nosotros, que ponemos palabras groseras, es decir, ponemos a lo mejor judío de mierda o negro cabrón, entonces ¡buah!, sale un montón. Incluso lo hacemos en las sentencias que no se le ha aplicado el agravante, y nosotros sabemos que ha sido un juicio donde se ha hurtado la categoría de delito de odio. ¿Y por qué se le hurta? Porque no le dan valor a las expresiones que acompañan a la infracción penal. Entonces tú te metes en una sentencia, pones ahí una expresión de estas y de repente aparece una, aparece otra y tal. Es decir, no lo tenemos bien detectado. Lo que hacemos en el observatorio es buena voluntad y es muy difícil pedirnos más sin ningún tipo de apoyo institucional. Por eso yo digo que los apoyos institucionales tienen que mejorar y mucho. Y han mejorado en los últimos años, que conste. Que la reforma del 15 hay que plantearla. Las fiscalías de delitos de odio se crean en el 2014. En el 2014. Es decir, que pensar desde el 90 hasta el 2014 la cantidad de años que hemos tenido que estar aguantando lo que ha habido que aguantar. Y ahora estos convenios, que hay que celebrarlos, pues se han producido ahora. Es decir, aprovechemos la situación para invitar a las instituciones a que sean más proactivas y que den respuesta a esas preguntas que merece la pena para poder tener una política criminológica sensata y una política victimológica sensata y poder hacer un plan integral contra los delitos de odio y una futura ley integral de delitos de odio, que son los retos que tenemos por delante. Y de todas formas, déjame que añada una cosa, Esteban, que me ponga por un momento la toga de abogado y de profesor de Derecho. También es cierto que se tiene que introducir en el debate procesal el elemento del odio. Es decir, a la hora de formular la denuncia, o en su caso de iniciar el proceso penal por querella, es necesario introducir como una parte del debate la agravante, no plantearla como si fuera evidente, porque en el proceso penal una cosa es demostrar el delito, el tipo básico del delito, y otra cosa es demostrar la concurrencia además de la agravante. Las dos deben ser demostradas, no solo una. Las dos deben ser demostradas. Entonces, ahí hay una cuestión también de trabajo por parte de quienes tienen la posibilidad de recabar los datos. A veces es la policía, a veces es la Guardia Civil, a veces son las policías autonómicas, a veces son las asociaciones, las organizaciones que de buena fe recaban la información, y ahí también hay una labor de formación que hay que hacer. No quiero monopolizarlo, nos queda tiempo para alguna pregunta más. Hay 3 preguntas más. Bueno, yo les invito a lo siguiente. No. Hay 3. ¿Les parece bien que agotemos las 3? ¿Aguantan 5 minutos antes de ir a la pausa de la comida? Bien, vamos a agotar entonces las 3. Por favor. Sí. Primero que nada, ¿se oye o...? No. Se oye. No, hablo... ¿Se oye mejor así? Pero es posible que lo estén grabando. Entonces... perfecto. Primero que nada, felicitar a toda la mesa. Creo que han sido muy interesantes las ponencias y esta mesa redonda que estamos realizando. Yo simplemente una reflexión muy breve. Yo trabajo desde hace ya más de 23 años sobre temas de Holocausto y siempre me he encontrado en todos los institutos a los que he trabajado con los chavales, me refiero en España fundamentalmente, que hay un enorme desconocimiento de la historia judía española. En lo que no se conoce, no se ama. Los españoles no somos conscientes de que el 19% de los apellidos actuales españoles tienen origen judío. Lo digo porque quisiera compartir con ustedes esa reflexión, porque quizá
presentando una historia judía de España, de cómo se ha vivido el judaísmo, de que han sido 15 siglos, es verdad que hace 5 siglos los expulsamos, muerto el perro, se acabó la rabia. Y luego hay otro punto esencial, España no vivió la Segunda Guerra Mundial directamente, con lo cual a todos los alumnos les queda todo muy peliculero. No sé si me entendéis lo que quiero decir, la lista de Schindler, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nada más, simplemente compartir esa reflexión porque pienso que recuperar la historia de España entre el alumnado, la historia judía de España en el alumnado es fundamental. Muchas gracias, queda hecha la reflexión. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Uy, perdón, porque... Sí, muchas gracias por su reflexión. De paso, comento cosas que no mencioné antes. Desde la Federación de Comunidades Judías venimos hace años trabajando con el Ministerio de Educación y también con las autonomías. Como bien sabe, el tema de educación está bastante diseminado. Y justamente trabajamos en esto. En la anterior ley de educación y para las que vengan, es que la historia judía en España pueda ser trabajada. En la anterior ley sabe que se ha incluido la educación del Holocausto, ¿sí? Pero vamos más allá. La idea es que los alumnos puedan estudiar realmente la historia judía en España, que es larga, compleja en algún punto, pero también como parte de la propia historia de España, ¿sí? No como algo separado de otro. Y lo mismo con el Holocausto. Como mi acento lo indica, no he nacido aquí, soy española hace muchos años. Y una de las cosas que sí me llamaron la atención, sobre todo cuando empecé a trabajar en estos temas, es que muchos libros de historia de los institutos, la Segunda Guerra Mundial, no el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial tenían 2 párrafos en libros de instituto. Claro, eso fue para mí personalmente una llamada de atención muy fuerte. ¿Cómo puede ser que uno de los momentos en la historia europea más, además de todos los adjetivos, importante y de no hace muchísimos siglos, aquí nomás, tuviese solamente 2 párrafos? Desde nuestra humilde posición, realmente es humilde porque es trabajar sobre un punto muy específico, creemos que es importante. O sea, la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, el Holocausto forman parte de la historia europea, no solamente la historia del pueblo judío, y queremos que se enseñe. Y por eso es que estamos aquí también, en el Ministerio y con el CENIE. Nada más. Un pequeño chivito, se dice, para los educadores. Hace un mes lanzamos una página de internet que ustedes la pueden buscar por academiajs.com, que son clases de 10 horas, 10 clases de 1 hora, con un profesor hablando y todo tipo de gráficos atrás. Y les recomiendo ver, si ustedes son educadores, incluso darle a sus alumnos, si quieren, una clase entera con Mario Sinai sobre historia de la Shoah. Y también tienen Mario Sinai de Yad Vashem, y también tienen Historia del Pueblo Judío 1, ya está Historia del Pueblo Judío 2, Historia del Sionismo, Historia de Israel Moderno y temas de actualidad. Vamos a ir juntando. Ahora levanto el guante y decirte, vale la pena firmar una clase solamente sobre historia de los judíos de España, porque creo que sería bueno también para acercar al pueblo español con el pueblo judío. Bien, nos quedan 2 minutos y 2 preguntas. Entonces, la penúltima, por favor. Vamos a ser breves para ceñirnos al horario que se nos ha dado. Por favor. Os pido disculpas de antemano porque creo que la pregunta que os voy a hacer es imposible de responder, pero lo intento. Bueno, Miguel Cuenca, presidente de Juventudes Musicales de España. Puede parecer que los de la música no pintamos nada, pero nuestra organización nació en el año 40 en la Bruselas ocupada como un movimiento de reacción a los nazis a través de la cultura. O sea que algo sí que tenemos que ver. Retomando el tema de la mesa redonda sobre la lucha contra el antisemitismo, todos estamos de acuerdo que el antisemitismo es un monstruo que en diferentes épocas se ha vestido de ropajes distintos para legitimarse. Pseudocientíficos, pseudo-religiosos, actualmente probablemente son pseudopolíticos. Y estaremos de acuerdo en que todos sabemos distinguir antisemitismo de antisionismo, pero en España hoy en día los antisemitas utilizan el argumento antisionista y son 2 conceptos que se recubren. Esta es una constatación empírica. Y ahí es la parte más preocupante de todas.
porque realmente podemos hablar de recursos legales a la persecución de delitos de odio, etcétera, etcétera, pero lo más preocupante es otra constatación, la batalla por el relato. Y la batalla por el relato la tenemos perdida. Está perdida porque es lo políticamente correcto hoy en día es ser antisionista. Y esta es una constatación. Tú reúnes a 20 Discúlpame que te personas. interrumpe. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo cambiamos el relato? ¿Cómo lo cambiamos? Porque si aceptamos que el antisemitismo hoy en España se disfraza de antisionismo, tenemos que combatir el antisionismo. ¿Cómo lo cambiamos este relato? Gracias. Vamos a dar una respuesta breve y queda todavía un caballero con una pregunta. Yo creo que pregunten todos y luego... No. Vamos a la última pregunta y respondemos todos. Bueno, mi nombre es Isaac Levy, vengo de Barcelona, presido una organización que se llama LICRA, Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo. Bueno, Esteban y Gabriela me conocen, pero yo, más que una pregunta y por la falta de tiempo y de no quiero debatir, es una propuesta que de este seminario pueda salir porque el apartado que estamos es cómo luchamos contra el antisemitismo. Entonces, que nos coordinemos entre todas las organizaciones que hay aquí presentes, de alguna manera, incluso no solo en Madrid, en Barcelona también y en otras ciudades de España, que nos coordinemos todos para luchar juntos contra el antisemitismo. Es una propuesta, más que una pregunta. Queda propuesto. Vamos a la mesa. Me parece que en primer lugar había pedido la palabra Rocío, ¿sería? O Gabriel. Es que... Yo nomás quiero decir una cosa pequeña. El planteo que tú haces es más o menos lo que estábamos diciendo, todo lo de lo... Cuando en una universidad, ya en vez de aspirar una persona a conocer la verdad, a aspirar a saber qué dijo Napoleón un día antes de intentar conquistar Aco, lo importante no es eso, sino lo importante es la narrativa, y todo vale igual. Y vale, como decía Discépolo, es lo mismo un gran hombre que un charlatán, y no se busca la verdad, entonces todo vale. Y cuando todo vale, un alumno de Argentina recibe un 10 por escribir una tesis que dice que el pueblo judío nunca existió, basándose en un libro de un profesor israelí llamado Shlomo Sand, que no es especialista en historia, pero que es especialista en cine francés y que escribe un libro, pero que vale ese libro igual, porque igual se puede publicar el libro, se tradujo al español. Entonces, cuando la universidad, en vez de buscar la verdad, todo vale, no hay forma de combatir. El sionismo y el antisionismo entra en una lucha y es entre los relativistas y los que decimos yo todavía soy modernista, yo quiero que mi profesor busque la verdad, y la verdad tiene que ser universal. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. ¿Tú o yo? Vamos a ver, enganchando con su respuesta. Bueno, la propuesta por aclamación. Luego coordinamos. Enganchando con su respuesta. Ahora se habla de posverdad. Mi madre, mi abuela, cuando hablaban de medias verdades decía son mentiras como puños. Entonces hay que coger y decir son unas mentiras como una catedral de grande. Bueno, la segunda cuestión es que el todo vale, que decía Gabriel, es clave. O sea, la batalla se va a dar en el campo de la ética. No vale todo. O sea, por ejemplo, en tema de las redes sociales que están vertiendo cantidad de basura, hay que insistir en que no vale todo, que la libertad de información no es libertad de agresión, que la libertad de expresión no es libertad de agresión, que hacer un trabajo científico no es instaurar la mentira. Y eso hay que deslegitimarlo éticamente, pero también hay que ponerle límites jurídicamente, legalmente. Y por eso está muy bien planteado el 510 del Código Penal en cuanto a materia de incitación al odio, a la hostilidad, a la discriminación, a la violencia, entre otros motivos por el antisemitismo. Y advierto, hay un grupo de juristas que están ya en la contrarreforma del Código Penal en materia del 510, porque ni quieren que aparezca la palabra antisemitismo, ojo que es gravísimo, y quieren que la incitación indirecta y otra serie de planteamientos se elimine. ¿Por qué? Porque son instrumentos legales que nos están permitiendo denunciar sus abusos y sus falsedades. En cambio, la modernidad se defiende contra la noticia falsa, los bulos, etc. Es decir, es un campo de batalla real, no virtual, muy real, lo que se está produciendo en estos momentos en las redes sociales. Ética y justicia.